Son las 6 de la tarde y a esta hora damos comienzo al debate de la gente. ¿Y por qué el debate de la gente? Porque son ustedes, los colombianos, los que les hacen a los candidatos presidenciales las preguntas que tanto les ronda la cabeza. Son preguntas sobre temas que preocupan a los ciudadanos. Y esta tarde me acompaña Lina Pulido, mi colega de City TV. Lina, qué bueno compartir esta conducción de este espacio tan importante para la democracia con usted. Yo feliz de estar aquí con usted, con esta audiencia, con este equipo maravilloso, pero algo muy importante, con la gente que hoy tendrá un papel fundamental en este debate. Por eso es el debate de la gente, y la razón por la que Lina nos está acompañando hoy es porque este debate se realiza bajo la alianza informativa entre RCN, City TV, la FM y El Tiempo. Así es, Maritza, la saludo de nuevo, por supuesto, a todos nuestros candidatos, a la gente que efectivamente es la protagonista hoy. Precisamente, esta es la coalición de medios más grande de la historia para la cobertura de un debate en la historia de nuestro país. El público podrá vernos también a través de eltiempo.com, noticiasrcn.com, citytv.com.co y la fm.com.co. Además, ustedes pueden vernos a través de las redes sociales de cada uno de estos medios. Señora, estamos conectados con todos. Empecemos, si le parece, por saludar a nuestros moderadores. Son, por supuesto, los directores de los medios de esta gran alianza informativa. Quiero saludar a Andrés Mompotes, el director del Tiempo. Muy bien, muchas gracias. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Buenas tardes para todos, para ustedes. Y Juan Lozano, director de la FM de RCN. Buenas tardes para todos. Y ahora le propongo, Maritza, que también saludemos y le demos la bienvenida a los aspirantes a la gran consulta, cuya ubicación fue sorteada antes de iniciar esta transmisión especial. Iniciamos saludando, por supuesto, a Paloma Valencia, a David Luna, a Juan Daniel Oviedo. También nos acompaña en este escenario Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila. Pues entremos en materia, Lina. Vamos a explicarle a nuestra audiencia y, por supuesto, a los candidatos de la gran consulta las reglas de juego, que son muy sencillas, son muy prácticas. Eso sí, recuerden, el jugador principal, el protagonista de todo esto son ustedes, los ciudadanos, los colombianos que alzan la voz, que cuestionan y que preguntan. Vamos también a dividir este debate en 3 bloques con 3 ejes temáticos importantísimos. Vamos a hablar de seguridad, de economía y el tercero, algo que nos toca a todos y que lo vamos a enfocar en temas como la salud, los servicios públicos, los adultos mayores y la infancia, entre otros temas. Repetimos que las preguntas de cada temática fueron las que enviaron las personas a través de las redes sociales de los medios de esta alianza. Lina, adicional a esos 3 segmentos de los que usted acaba de hablar, vamos a tener un espacio al final con preguntas rápidas y respuestas ágiles, y eso nos va a servir para conocer a profundidad a los candidatos. Importante, Maritza, también tenemos que hablar de los tiempos. Cada aspirante va a tener 1 minuto y medio para responder. Serán 9 preguntas distintas que también serán elegidas de forma aleatoria por los mismos candidatos, Maritza. Pero debate sin réplica no es debate. Por eso, cada uno de ustedes va a tener una posibilidad de tener 30 segundos para usarlos al final de cada bloque, quizás también para referirse a la pregunta que le correspondió a otro aspirante. Ahora sí, algún candidato es mencionado dentro de esa réplica, va a tener 30 segundos adicionales para responder. Y ojo, esto es claro, clave. Esos 30 segundos adicionales son solo si son aludidos directamente. Si ustedes se fijan, en la parte superior de sus pantallas se encuentra un código QR que los dirigirá a un link en el que, esto es algo también muy importante para mencionar, pongan mucha atención porque ustedes van a poder participar diciendo quién consideran que se está desempeñando mejor en este debate. Importante, que su opinión puede cambiar en cualquier momento de esta jornada, también que podrá participar a lo largo de este ejercicio democrático, es decir, en cada eje temático podrá decir cuál le gustó más, quién le gustó más en todo este ejercicio. Porque es el debate de la gente, no Así solamente es. Con las preguntas que nos enviaron, sino también con esta participación que vamos a tener. Y Maritza, las personas que nos están viendo en estos momentos se deben preguntar, ¿pero quién va a iniciar primero? Pues aquí es importante aclararles la metodología que usamos para elegir el orden en el que están sentados y el de quién va a iniciar cada una de las rondas de preguntas. Sí, señora, mire, justamente hace cerca de 20 minutos hicimos este sorteo con delegados de cada una de las campañas, quedaron ubicados, así como ustedes los ven en este momento en la disposición en nuestro estudio. Ese es el orden en el que van a contestar y también en el que van a hacer las réplicas. Después, para el segundo segmento, vamos a arrancar al revés.
Es decir, allí arrancaría Vicky Dávila y así sucesivamente hasta llegar hasta el primer puesto. Y en el tercer segmento arrancaría el que quedó en segundo lugar, es decir, David Luna, hasta terminar. Bueno, siendo así las cosas, podemos dar comienzo al gran debate de la gente, donde el protagonista, sin duda, es usted. A partir de este momento, ustedes van a poder ingresar a noticiasrcn.com, altiempo.com, a la fm.com.co y van a poder seleccionar desde ya al aspirante que más les ha convencido con sus respuestas en cada uno de los ejes temáticos. Ojo, esto no se trata de una encuesta, no estamos midiendo, ni mucho menos, es una intención de voto. Los resultados que les vamos a ir mostrando no tienen efectos probabilísticos, sencillamente se trata de la participación de ustedes, de nuestra audiencia, de nuestros televidentes. Muy claro e importante mencionar este punto, Maritza. Si les parece, empecemos con nuestro primer segmento, que tiene que ver con algo que sabemos que le inquieta mucho a toda nuestra audiencia, a nuestra gente, y es lo que golpea nuestro bolsillo, la economía, tema que nos involucra a todos por igual. Andrés Mompotes, director del Tiempo, será el encargado de moderar este bloque. Andrés, le cedo la batuta. Muy bien, los colombianos son conscientes, y eso lo hemos constatado en las preguntas de la gente que nos han llegado, que el próximo presidente o presidenta de este país tendrá que recibir un enorme desafío fiscal, un enorme hueco fiscal que le deja al actual gobierno. Pero también quiere la gente saber respuestas concretas en relación con la generación de empleo de calidad. Esos son solo dos de los temas que evidencian la preocupación sobre los grandes desafíos económicos. Comenzamos. La primera pregunta es para Paloma Valencia. Por favor, candidata Valencia, dígame un número del 1 al 9 para escoger una de las preguntas de la gente. El 8. El 8. La pregunta número 8, que llegó a través de la red social Instagram, tiene que ver con algo que está pasando hoy en los bolsillos de los colombianos, y es la falta de producción, el déficit de producción de gas natural que hemos vivido en los últimos años por cuenta en medio de una política energética que ha reducido la exploración, que tiene prohibida la exploración de nuevos yacimientos. En ese marco estamos empezando a importar gas y eso está impactando las tarifas. La pregunta de este ciudadano colombiano a través de Instagram es la siguiente: ¿qué pasará con los colombianos con el alza del 30% del gas natural? Andrés, gracias. Un saludo para todos. Mire, lo primero que hay que decir es que claro que hay que proteger el medio ambiente, pero tengamos muy claro, Colombia no emite sino el 0.4% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, usted elimina Colombia y no pasa nada con el calentamiento global y Colombia. Colombia tiene el derecho a sacar su gas, su carbón, su petróleo, su fracking y a tener todas las energías alternativas que tenemos posibilidad de tener: el viento en La Guajira, el sol, los ríos para hacer hidroeléctricas, para hacer explotaciones de filo de agua. Nosotros nos proponemos hacer de Colombia una potencia energética que enriquezca a los colombianos, que nos dé opciones de traer toda la inteligencia artificial y, por supuesto, trabajar en la explotación del gas que va a necesitar el fracking costa afuera, que es definitivo para que podamos tener suficiencia en gas y podamos volver a tener bajos costos del gas. Y lo más importante, vamos a subsidiar el gas de pipeta para llevarle estufas al campo colombiano para que esos 2.400.000 colombianos que hoy cocinan con leña puedan transitar a una cocina decente, porque las cosas se pueden hacer protegiendo el medio ambiente. Candidato David Luna, un número del 1 al 9, obviamente el 8 ya está escogido. El 4, Andrés. El 4. Esto tiene que ver también con algo que se está notando en el comportamiento de la natalidad en Colombia, la reducción de los nacimientos. La pregunta que nos hacen a través también de la red social Instagram es: cada día la gente tiene menos hijos, y entonces, ¿cómo va a hacer usted para pagar las pensiones en unos años? ¿Tocará subir la edad de jubilación? Mira, Andrés, lo primero que hay que decir es que los adultos mayores necesitan respaldo por parte de la sociedad, del Estado. Hay que ser gratos con todo lo que han logrado hacer en beneficio de los colombianos. Por eso yo sí estoy totalmente de acuerdo con que el subsidio para los adultos del programa Colombia Mayor haya sido y vaya a seguir siendo ajustado. Esa es una decisión que como presidente me comprometo a adelantar. ¿Por qué? Porque es fundamental tener la capacidad para que tengan tranquilidad y una vejez digna. En segundo lugar, el tema pensional.
Por supuesto, cada día menos jóvenes están cotizando y lo están haciendo en mucha razón porque no están creyendo en el Estado, en la política, en las instituciones. Es fundamental ver de qué manera logramos avanzar en el proceso que tiene que ver con la formalización para que pueda ese joven sostener esa pensión que va a ser fundamental para el futuro. Y por último, me parece igualmente importante mencionar que en Colombia es esencial entender que el ciudadano quiere saber dónde están invertidos sus recursos, cómo están invertidos, de qué manera se están usando, y eso tiene mucho que ver con el futuro. En muchas ocasiones la gente tiene que decidir entre hacer el mercado y pagar la luz, entre hacer el mercado y pagar servicios públicos. La pensión no se puede convertir en una carga, sino en una gran posibilidad de futuro. Pero discúlpeme, candidato, el ciudadano está preguntando si va a subir o no la edad de jubilación. Por supuesto que no, y le digo que es muy importante conocer a quienes estamos acá por sus actos y sobre todo por sus hechos. Yo, siendo senador de la República, me opuse frontalmente a aumentar la edad. Creo que esa no es la solución, y la solución debe estar de la mano necesariamente de soportar la base de la pirámide. Muy bien. Candidato Juan Daniel Oviedo, un número del 1 al 9. 7. El 7. El 7 tiene que ver con un resumen de inquietudes que llegaron de los ciudadanos a través de nuestras redes sociales y está relacionado con el aumento del 23% del salario mínimo, que ha sido muy bien recibido por quienes lo ganan, pero que también ha destapado historias de pequeñas empresas muy preocupadas por su futuro. Si usted es presidente, ¿cuál va a ser su postura? ¿Cómo va a manejar su discurso ante quienes piden grandes alzas del salario mínimo y quienes consideran que, si son desproporcionadas, afectan la economía? Candidato. Buenas noches y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento, a mis colegas de esta gran consulta por Colombia. Y en primer lugar, hablarles a esas personas que se ganan ese salario mínimo, que simplemente son 1 de cada 10 personas en Colombia que trabajan, que tienen la posibilidad de ganarse ese salario mínimo. Muy bien por ellos. Pero el compromiso de país es hacerlo mejor. Necesitamos comprometernos a que por lo menos 3 de cada 10 personas que trabajan en Colombia ganen ese salario mínimo. Y eso significa que debemos reconocer los impactos que está generando ese incremento del salario mínimo 4.5 veces por encima de la inflación sobre aquellas pequeñas empresas que hacen el esfuerzo de querer formalizar sus empleados y prestar unos buenos servicios o producir bienes para el país. Por eso nuestro compromiso, más que debatir sobre el incremento del salario mínimo, es hacer un trabajo en equipo con el sector privado para garantizar que más personas se ganen ese salario mínimo. ¿Cómo? Utilizando canales como el 4% del subsidio familiar, que permita que nuestro gobierno acompañe al sector privado que genera ese empleo de 1 o 2 salarios mínimos, para que podamos juntos lograr que no solo 1 de cada 10, sino 3 de cada 10 colombianos ganen el salario mínimo en nuestro país. Candidato Mauricio Cárdenas, su número. 5. El 5 tiene que ver con lo que comentábamos al principio de este segmento. Y la pregunta que les preocupa muchas veces y permanentemente a los colombianos es el tema de los impuestos. Para tapar el hueco fiscal que dejará el actual gobierno, ¿va a impulsar una nueva reforma tributaria? Gracias, Andrés. Bueno, yo voy a comenzar lamentando la ausencia en este debate de Miguel Uribe Turbay. Si Miguel Uribe no hubiera sido asesinado, seguramente haría parte de este grupo, de esta gran consulta. Y eso hay que reprocharlo, deplorable ese asesinato. Con respecto a la pregunta, Colombia tiene una gran crisis en sus finanzas públicas. Es el gran problema que le va a dejar Gustavo Petro al próximo presidente de Colombia. Eso va a requerir mucha experiencia, mucha capacidad en manejar esa situación. Como presidente de Colombia, lo que haré es un recorte al gasto público. Esa es la forma de ajustar las finanzas del gobierno colombiano. Hay derroche, hay despilfarro, hay corrupción. La corrupción nos está costando a todos, nos quita oportunidades, genera inflación. Entonces, mi esfuerzo va a ser la reducción del gasto en esas áreas donde no le duele al colombiano, donde se están beneficiando, por ejemplo, los empleados que lleva este gobierno a ampliar las nóminas. El viernes pasado,
un incremento en el Ministerio del Trabajo de 1.100 personas. Eso es increíble. Eso lo tenemos que resolver. Más impuestos no. El colombiano no tiene cómo pagar más impuestos. Vamos a bajar el impuesto de renta del 35% al 30% y desmontaré el 4 por 1000 en una escala de 1 punto por año, 4, 3, 2, 1, 0, terminan 0 en el 2030. Reducimos los impuestos, recortamos el gasto. Candidato Juan Carlos Pinzón, su número. Hola Andrés, mucho gusto. El número 1, por favor. El número 1, relacionado, y esto demuestra cómo la gente está preocupado por ese mismo tema, pero este tiene un contexto adicional y es cómo el gobierno nacional en los últimos meses ha llegado a aumentar la deuda pública en cerca de 400 billones de pesos en un ejercicio que no tiene antecedentes y que se parece en algún momento a lo que vivimos en tiempos de pandemia. Hoy no tenemos la emergencia del COVID-19. Por eso, este ciudadano pregunta lo siguiente: ¿cómo piensa arreglar el problema que dejó Petro con la deuda? Bueno, Andrés, mucho tema para hablar. Lo primero, hablarle a los colombianos que están allá. Mi saludo afectuoso, porque aquí tienen un presidente que se va a dedicar a enfrentar sus problemas, sus dolores, sus necesidades. Necesitamos una economía dinámica, que crezca, que genere empleo, que traiga inversión y que al final mejore los ingresos de los colombianos. Esa es mi obsesión. Para eso me preparé, para darle soluciones a los problemas. Entrando en materia, cuando uno piensa en el tema fiscal, por supuesto que hay que cortar la grasa de la burocracia, la grasa de los excesos de gasto que se han tenido. Vamos a hacer un recorte muy importante, fusionando ministerios, eliminando entidades, eliminando consulados y eliminando nóminas paralelas, sin duda. Pero a partir de allí vamos a llevar un estatuto de inversión al Congreso de la República para atraer inversión de todo el planeta y crear 2 millones de empleos en el país, esencialmente cortando el impuesto de renta para inversiones nuevas, de proyectos que generen mucho empleo y grandes proyectos, bajando la renta de 35 a 10 por 5 años. ¿En qué temas? Agroindustria, tecnología, turismo, minería sostenible, hidrocarburos, por supuesto también el tema de infraestructura y sin duda vivienda popular. Los colombianos necesitan millones de viviendas para vivir bien, para vivir dignamente. Estamos comprometidos con eso. Seguimos con el candidato Enrique Peñalosa, por favor, un número del 1 al 9. El 9, gracias Andrés. El 9. Tiene que ver con la vivienda, precisamente. Tras el incremento del salario mínimo y su impacto en vivienda, ¿mantendrá el esquema actual o impulsará un modelo estable para compradores y sector constructor? Esto pregunta el ciudadano a través de la red social X. Bueno, la vivienda, por supuesto, es una prioridad. Para mí ha sido, tan es así que he hecho proyectos para más de 300.000 personas en vivienda social. Y entonces, por supuesto que el reajuste legal que se podría hacer, felizmente no se está haciendo, pero aquí en Colombia se están aumentando los hogares urbanos en 380.000 por año y solo se están construyendo 160.000 viviendas por año. Está aumentando en 220.000 lo que falta cada año. Así a ese ritmo, en 10 años van a faltar 2 millones de viviendas adicionales. Entonces, vamos a hacer bien, vamos a intervenir la tierra para que la vivienda se haga donde tiene que ser, como tiene que ser, con parques, con acceso al transporte público, etcétera. Vamos a reactivar los subsidios a la vivienda y, por supuesto, vamos a hacer una ayuda, no solamente reactivar los subsidios, sino para la gente que hoy vive en arriendo. Casi la mitad de los colombianos viven en arriendo. Entonces vamos a dar subsidio para que los que hoy viven en arriendo puedan comprar la vivienda en que viven, ¿no? Simplemente pagando tal vez un 30% más, un poco más, pero dar un subsidio para que puedan, con lo mismo que están pagando arriendo, más una pequeña cantidad, comprar esa vivienda. Obviamente, fomentar la nueva vivienda también, como decía, pero también que puedan comprar vivienda usada, ya sea donde están viviendo o una en el barrio o la que quieran. Candidato Aníbal Gaviria, le recuerdo que quedan las preguntas 2, 3 y 6. ¿Cuál escoge? Vamos con 3, Andrés. La pregunta número 3. Los colombianos son conscientes también, y lo han notado, que en los últimos años ha habido un discurso de enfrentamiento de parte del gobierno contra el sector privado. Por eso esta pregunta, que viene por la red social Instagram.
¿Cómo piensa recomponer la relación con los empresarios? Bueno, Andrés, un saludo a todos los colombianos que nos siguen. Felicitaciones a El Tiempo, a RCN, por este debate, que es lo que necesitamos para que los colombianos conozcan el pensamiento de los 9 candidatos de la gran consulta, porque quiero resaltar ese aspecto de la gran consulta y de la escogencia de los colombianos que van a escoger entre nosotros 9, saldrá el próximo presidente de Colombia. Y creo que en eso, como en muchos otros aspectos, tenemos que tener una gran coincidencia. La recuperación de la confianza entre el sector público y el sector privado, entre el Estado y el sector privado y los empresarios. Y esa recuperación de la confianza se hace con un elemento fundamental, que tiene que ser el vínculo del gobernante con los ciudadanos y con todos los demás estamentos, incluido el sector privado, que es el respeto. Los colombianos tenemos que vincularnos mediante el respeto. Y ese respeto, por ejemplo, con el sector privado tiene que ver con reglas claras y reglas estables. Continuar y mantener una relación que permita a los empresarios avanzar en sus inversiones, mantener y crecer sus inversiones, porque creciendo sus inversiones crece el empleo. Y para ese elemento es fundamental, sin ningún lugar a dudas, recuperar la seguridad en el país. Porque sin seguridad es imposible que no solo se mantengan, sino que crezcan las inversiones de los empresarios nacionales y de los empresarios internacionales. Pero quiero avanzar a el impulso no solo a la gran empresa, sino al microempresario, al empresario pequeño, al family empresario, y eso tiene que ver con el crédito. Candidato Aníbal, se le acabó el tiempo. Muchas gracias. Candidato Juan Manuel Galán, le quedan las preguntas 2 y 6. ¿Cuál escoge? La 2 tiene un contexto, y es el hecho de que el mercado laboral en Colombia vive una doble realidad. Por un lado hemos visto una disminución del desempleo, pero en esto la cifra muestra que pesa mucho lo que se llama el trabajo por ocupación propia, que es una condición que se parece a la informalidad. Hay preocupación por la informalidad que no se dé en el país de manera significativa. ¿Qué piensa hacer, candidato, frente a la informalidad laboral? Bueno, la primera apuesta que tenemos que hacer en Colombia para nuestra economía es la productividad. Tenemos que crear unas condiciones, un ambiente, un ecosistema de la política económica que recupere la confianza, que es la base fundamental de la productividad. Establecer un puente para que los colombianos que hoy están en la informalidad puedan hacer tránsito a la formalidad. Un puente en donde ellos identifiquen que no les va a salir carísimo volverse formales. Para eso además tenemos que desarrollar un plan de modernización de la DIAN. La DIAN no puede seguir como está en este momento, tiene que ser una entidad moderna, una entidad con tecnología, una entidad que le facilite los trámites a los ciudadanos que, por ejemplo, quieren crear una empresa. Eliminar las trabas, las dificultades, los obstáculos que tienen hoy los colombianos que quieren emprender su negocio, que quieren salir adelante. Por ejemplo, pienso en los jóvenes que están esperando una oportunidad para ser emprendedores. A esos jóvenes tenemos que asegurarles los 6 primeros años de su emprendimiento, que es el valle de la muerte, que es donde fracasan las empresas, principalmente por el tema de impuestos, porque tenemos un nido de anzuelos en la legislación de los impuestos. Hay que simplificar el estatuto tributario y apostarle a la confianza por la productividad. Candidata Vicky Dávila, la última pregunta. Ya no puedo escoger. Ya no puede escoger. Pregunta número 6, que viene de la red social X del usuario Nicolás Castop, y que dice lo siguiente: ¿qué políticas propone a profesionales de más de 50 años que no tienen empleo estable y que no cumplen requisitos para acceder a la pensión? Candidata. Mire, lo primero que quiero decirles es que aquí está la Vicky de siempre, la que ustedes conocieron y vieron crecer a través de los medios de comunicación, de la televisión, la Vicky valiente que denunció a los corruptos, a los bandidos, a los criminales, y que hoy está aquí no para decirles mentiras, ni para hacer gala de politiquería, sino para hablar con la verdad, para decirles que yo llevo en mi corazón a 16.600.000
700.000 colombianos pobres y que yo voy a ser presidente de Colombia, la primera mujer, porque soy capaz, no porque soy mujer. Para esas personas que perdieron la esperanza, que no tienen absolutamente ningún futuro, entre esos, los mayores de 50 años, les digo, el futuro está por delante, vamos a cambiar ese futuro juntos, con crédito, con capacitación, con asistencia del Estado, con alegría, confiando en Dios y entendiendo que si nosotros ganamos las elecciones, vamos a poder hacer todo lo que está por delante y todos los retos. La verdad es que hoy el país está triste, el país está en un ambiente de derrota, pero les pido optimismo. Lo vamos a lograr y echemos para adelante. Uno a los 50 años es joven, es un jovencito, es un pelado y tiene futuro. Van a poder poner su negocito, van a poder tener su crédito y van a poder tener futuro y seguir soñando. Tiempo. Muy bien, iniciamos entonces los 30 segundos que tienen para algún comentario, para ampliar alguno de sus opiniones, de sus propuestas, o para hacer también algún tipo de añadido en relación con lo que han escuchado de sus otros competidores en esta consulta. Sus 30 segundos, candidata Paloma Valencia. Claro que hay que bajar drásticamente los impuestos y reducir el Estado. Pero hay que empezar a pensar que necesitamos un sistema pensional que no exija lo que no tenemos, que son trabajos formales. En mi gobierno, los colombianos van a poder cotizar desde el día que nacen. Esos que están en la informalidad, todas las semanas la plata que les alcance, sin tener que pagar salud ni riesgos profesionales. Y vamos a ponerle plata adicional a los que cumplan los requisitos de los BEPS. Y nuestro sistema pensional tendrá dos cabezas. Usted puede elegir una pensión o una vivienda que la heredarán sus hijos. Candidato David Luna. Andrés, gracias. Los políticos roban, los políticos mienten, los políticos hablan basura, es lo que dicen todos los colombianos en las calles, es su mantra. Y yo los entiendo, y los entiendo básicamente porque muchos roban y muchos hablan promesas que no pueden cumplir solamente para ganar elecciones. Yo no soy uno de esos políticos. Yo creo que es fundamental devolver la confianza a los ciudadanos para que crean en la democracia, pero sobre todo para que haya diálogo. Este país tiene que reconciliarse y para lograrlo necesita poder proteger a quien piensa distinto. Yo garantizo proteger a la oposición y proteger a algo muy importante que es la democracia. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo quisiera retomar sobre el tema del salario mínimo. Tristemente, en Colombia, más de 6 de cada 10 personas que trabajan ganan menos de ese salario mínimo. Muchas en la calle, la informalidad de la que hablaba Juan Manuel. Y yo creo que Colombia tiene que hacerlo mejor. Tiene que ser capaz de hacer visible lo invisible. De entender que las señoras que venden las empanadas en la calle o las personas que nos transportan a través de sus carros por plataformas necesitan un gobierno que los escuche, que los trate, que los cuide y que les traiga crédito barato y soluciones para sacar adelante el país. Su turno, candidato Mauricio Cárdenas. Yo quiero referirme al tema que trató Enrique Peñalosa y qué buena coincidencia porque con Enrique hemos hecho muchas veces equipo. Bogotá está haciendo hoy el metro gracias al trabajo de los dos, a que conseguimos el financiamiento, se impulsó ese proyecto. Pero me refiero al tema de la vivienda. Yo he venido promoviendo el programa de viviendas propias sin cuota inicial. Mi Casa Ya, ya creamos Mi Casa Ya, es un programa muy exitoso, Petro lo apagó, ahora hay que volverlo a montar, pero con un extra. Para las personas que ganan entre un salario mínimo y 2, no pago de cuota inicial. Y eso permite que con simplemente 650.000 pesos mensuales usted quede con su vivienda propia. Un nuevo programa que estimula la economía y genera equidad. Candidato, se acabó el tiempo. Le recordamos muy rápidamente que son 30 segundos. Cuando se apaga el monitor es porque ya se acabó el tiempo. Muy bien, pero hizo una mención al candidato Enrique Peñalosa. ¿Le parece, Maritza, si le damos la oportunidad de hacer un comentario? No fue un ataque, fue un comentario positivo, pero si usted quiere, tiene los 30 segundos por esa mención. No. Yo diría simplemente que como para mencionar este tema de la vivienda, que como Cristo decía que creamos por sus frutos los conoceréis, que no confíen en los falsos profetas. Entonces, yo le digo a los ciudadanos, miren lo que hemos hecho. Y en vivienda, yo he hecho proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas y me apasiona hacer vivienda donde debe ser lo más cerca al trabajo, con parques, y eso lo vamos a hacer. Muy bien.
Candidato Juan Carlos Pinzón, sus 30 segundos. Miren, colombianos, yo vengo de una familia de clase media, de una familia que ha tenido que esforzarse para salir adelante. Mi abuelita, viva, 97 años, es una mujer que ni siquiera terminó la primaria, de extracción campesina, de San Andrés, Santander, y hizo empresa y trabajó duro para sacarnos adelante. Por eso siento los dolores de Colombia y por eso seré presidente para resolver grandes problemas que ustedes tienen. Yo quiero que la gente tenga oportunidad, que todo colombiano al final de mi gobierno tenga una pensión mínima garantizada, que la gente pueda aspirar a 1.100.000 viviendas que vamos a hacer para ustedes, por ustedes. Ahora sí, sus 30 segundos originales. Como el tema era la economía, lo que sí vamos a hacer es que ¿por qué se han ido 1.300.000 colombianos en los últimos 3 años a ganar más? Peor, me debe 10 segundos. Entonces, resulta que México exporta casi 100 veces más que Colombia a los Estados Unidos, y desde la costa colombiana estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que desde México, y por agua. De manera que si solamente pasamos de los 6.000 millones de dólares que exportamos ahora a Estados Unidos a 100.000, y a eso me voy a dedicar, es una revolución para Colombia y es algo perfectamente viable porque estamos más cerca que las ciudades mexicanas y por agua, que cuesta mucho menos, y lo vamos a hacer. Candidato Aníbal Gaviria. Bueno, voy a retomar la pregunta sobre los empresarios y el empleo, y ahí hay aspectos fundamentales. Ya hablaba de la normatividad, de la confianza, de la seguridad jurídica, pero también es trascendental la inversión en infraestructura, inversión en carreteras, en ferrocarril, en puertos, en aeropuertos, para mejorar la competitividad. Y por supuesto una inversión muy fuerte en la formación y la capacitación del recurso humano, que es el motor colombiano, los colombianos como motor de la economía. Su turno, candidato Galán. Bueno, yo quiero referirme a la confianza. Necesitamos inversión para la apuesta de productividad, la transición productiva que necesita Colombia. Para eso yo quiero sentar las bases en mi gobierno de un proyecto de país, que es la agricultura industrializada en toda la Orinoquía y la Altillanura. Inspirados en lo que hizo Brasil en Mato Grosso, que logró poner a Brasil como el principal exportador mundial de alimentos. Colombia puede ser una potencia, pero para eso necesita seguridad jurídica. El modelo de las reformas tributarias cada 18 meses se agotó definitivamente. Claro, votó el tiempo. Y cerramos con los 30 segundos de la candidata Vicky Ávila. Y los aprovecho muy rápido, mire, para los abuelitos, 500.000 pesos y atención en salud y sus medicamentos, eso es lo que necesitan. Para las madres, cabeza de hogar, su vivienda, 2 millones de soluciones de vivienda, eso va a ser muy importante. Y para los jóvenes, estudio y primer empleo. Yo le digo una cosa, a mí nadie me contó que era ser pobre, yo viví la pobreza, la padecí, y ser pobre es muy berraco. Y aquí tenemos 16 millones de pobres y yo quiero ser una presidente que mire con ese corazón inmenso, con toda la solidaridad y el cariño, por esos pobres, para darles soluciones. Finalizamos este bloque. Maritza y Lina tiene la palabra y además noticias sobre la audiencia.